A continuación tendremos la ponencia de la doctora Caroline Young, quien es licenciada en Psicología por la Universidad Iberoamericana y maestra en Orientación Psicológica por el Tecnológico de Monterrey, con el tema El impacto emocional en tiempos de pandemia. Muchas gracias. Hola, gracias por la invitación y hoy les voy a hablar sobre el impacto emocional en tiempos de pandemia. Mi nombre es Caroline Young y soy psicóloga. Primero que nada, necesitamos hablar sobre la situación de COVID-19 en el mundo y en especial en México y Latinoamérica. Esta es una situación que llegó de manera inesperada, que provocó distintos cambios. Por ejemplo, cambios en la dinámica familiar, ya que toda esta estructura que conocemos se fue modificando sobre la marcha y sobre los meses. Esto implica diferentes cambios a los que nos hemos tenido que adaptar. Por ejemplo, el tema de los horarios y la rutina de los niños, horarios tanto de los papás y de los familiares, y esta parte de adaptación al trabajo en casa y clases en casa. Esto ha provocado que todos nos hemos adaptado a estos cambios que son constantes y continuos. Esto a veces puede llegar a desbalancear esta dinámica familiar, ya que han sido cambios importantes para todos, en los cuales hemos tenido que abordarlos de diferente manera, como cada uno ha podido, y una manera más de adaptación. Entonces, a todo esto, lo que necesitamos empezar a hacer es identificar las emociones que son esperadas durante la pandemia, especialmente en los padres. Los padres presentan incertidumbre, no solo incertidumbre en qué va a pasar en la situación mundial, sino incertidumbre qué puede pasar con sus trabajos, con sus hijos, estas consecuencias emocionales. También pueden presentar un miedo al contagio. Este miedo al contagio es racional, ya que sí hay un riesgo que implica a lo mejor salir a la calle, salir al trabajo y todos los cuidados que implica que los padres tengan que salir o que estén expuestos al COVID igual que su familia. También hay esta preocupación económica, ya que como lo hemos estado viendo, la situación pues sí tiene esta parte compleja en cuanto a la parte económica, trabajos, estabilidad, que eso puede llegar a presentarse en los padres. También se puede presentar tanto ansiedad como estrés, y si se llegan a presentar estas emociones, puede llegar a haber este contagio emocional a los hijos. Los hijos son muy, muy susceptibles a lo que está pasando con los papás. Tienen como este sexto sentido que sienten lo que sienten los papás. Si los papás están angustiados, los hijos van a estar angustiados. Si el papá está tranquilo, el hijo va a estar tranquilo. Entonces necesitamos identificar cómo nos sentimos para poder tranquilizarnos y darle la mejor herramienta a nuestros hijos para que este contagio emocional de ansiedad y de estrés sea lo menor posible. ¿Qué manifestaciones emocionales podemos encontrar en nuestros hijos o en los niños? Puede haber distintas. Recuerden que cada niño es único y tiene distintas manifestaciones emocionales y reacciones ante las situaciones. Les voy a dar una lista de las manifestaciones emocionales más comunes que pueden llegar a pasar. Por ejemplo, puede llegar a haber desobediencia, que a lo mejor no sigan las instrucciones ni las reglas como antes, a lo mejor conductas de búsqueda de atención, gritos, a lo mejor querer llamar la atención de papá o de mamá mientras ellos están trabajando, y estas manifestaciones son normales. Hay que acordarnos que es normal ante una consecuencia como una pandemia. Pueden tener pesadillas, llegar a presentar estos sueños que pues les causan malestar, que pueden despertarlos en la noche, puede haber berrinches y llanto más de lo normal, y también estos cambios en el sueño y la alimentación. En cambios en el sueño me refiero tanto a insomnio como dormir mucho, y en esta parte de alimentación que coman menos o que coman más. Entonces hay que estar muy, muy alertas como con las antenitas prendidas para poder identificar estos cambios en nuestros hijos. También puede llegar a haber agresividad tanto con sus hermanos, con los padres, con pares, con primos, y esto puede ser una manifestación. También pueden llegar a presentar síntomas somáticos. Los síntomas somáticos es cuando el cuerpo manifiesta este tipo de manifestaciones emocionales. Por ejemplo, puede ser dolor de cabeza, puede ser dolor de estómago, vómito y varias situaciones físicas
que están causadas por algo emocional. También puede haber enojo, puede haber retraimiento social, esta parte de no querer convivir con las demás personas, a lo mejor un poco más aislados, miedo a salir a la calle, también está esa parte que siempre hay que considerar, ya que el riesgo es real, el miedo al contagio es real, pero hay que aprender a educar a nuestros hijos y darles las herramientas para que puedan salir a la calle sin tanto miedo, obviamente con las medidas de cuidado adecuadas. Puede haber regresiones en el desarrollo. ¿A qué me refiero con regresiones en el desarrollo? Es que los niños actúen como una etapa de desarrollo anterior, que actúen como más chiquitos. Esto se puede ver manifestado a lo mejor si ya no usaban chupón, que vuelvan a usar el chupón, si ya gateaban, que dejen de gatear, que empiecen a hablar como niños más chiquitos. Y estas regresiones en el desarrollo son muy normales cuando sucede un evento importante o un cambio importante, como puede ser una pandemia, puede ser la llegada de un hermanito, entrar a la escuela. Todo este tipo de cambios es muy normal que suceda una regresión en el desarrollo. Entonces, los niños lo que hacen es que el desarrollo es como una pirámide. Entonces, van subiendo de escalón. Cuando los niños se sienten de cierta manera amenazados o están pasando por una situación difícil, regresan a un escaloncito previo donde se sienten a gusto, donde sienten que este escalón es plano y que saben lo que va a pasar. Y ya que se vuelvan a sentir listos, vuelven a subir el escalón. Entonces, por eso se dan las regresiones en el desarrollo y es muy normal que sucedan. También puede ser que lleguen a presentar ansiedad. ¿Qué podemos hacer con todo esto? Creo que conocemos estas manifestaciones, a lo mejor las estamos observando, que eso es lo que más necesito que ustedes hagan, que de verdad observen a sus hijos y puedan identificar qué es lo que necesitan. Ya si tenemos todas estas manifestaciones y sus hijos presentan alguna o varias de estas, ¿qué podemos hacer con todo esto? Lo que podemos hacer, lo que más se recomienda es esta parte de rutinas, de verdad mantener las rutinas lo más que se pueda. Yo sé que ha cambiado esta parte de rutinas a lo mejor que nos daba la escuela, las clases extracurriculares, la misma familia y los trabajos, pero lo que podemos hacer es crear estas rutinas y tener esta estructura en casa. ¿A qué me refiero con esto? Te despiertas a la misma hora, que sigue, te bañas, desayunas, te alistas para para la escuela, te sientas, tomas tu clase como si estuvieras en la escuela. Entonces, esas rutinas ayudan muchísimo a dar estructura a los niños y a disminuir todos estos síntomas. También a lo mejor dormir a la misma hora, cenar a la misma hora. Si es cena, cuento, dormir, que siga esa misma rutina. Necesitamos empezar a abrir espacios de diálogo y de escucha. Los niños es difícil que puedan aterrizar a lo mejor las emociones o ponerles nombre. Entonces, lo que necesitamos hacer es que se abra este espacio de diálogo y de escucha en casa. Preguntarles cómo estás, qué necesitas y escuchar realmente lo que ellos están dispuestos a decir, desde la parte emocional hasta de curiosidades, hasta de dudas, porque eso es lo que necesitamos hacer, que ellos se sientan cómodos y que tengan un espacio donde puedan ser escuchados. También hablar de emociones. Esta parte es bien importante, educar a nuestros hijos a que aprendan a hablar de emociones y nosotros también poder hablarlas. Hacer actividades como familia, a lo mejor juegos de mesa, cocinar, crear diferentes actividades que emocionen a los niños y que vean que próximamente va a suceder. A lo mejor crear esta motivación instantánea o a corto plazo para que ellos puedan tener una actividad en la que quieran participar y que lo actúen como familia. Siempre hablarles con la verdad y ser honestos. Obviamente todo esto es adecuado a la etapa de desarrollo en la que se encuentren. Esto es de acuerdo a la edad, las palabras que entiendan, pero siempre hay que hablar con la verdad y ser honestos porque los niños son muy perceptivos. Entonces, saben lo que está sucediendo, escuchan lo que pasa y si no somos honestos ni hablamos con la verdad, a veces la fantasía es peor que la realidad. Entonces, al ser honestos y al hablarles con la verdad, eso puede ser que se puedan disminuir las manifestaciones emocionales. También necesitamos limitar el tiempo de redes sociales y de las noticias. Los niños están recibiendo información por todos lados y de cierta manera a medias, ya que llega la información
a lo mejor por lo que escuchan, por las noticias, por lo que leen, y a veces su nivel de comprensión no es el mismo que el de los adultos. Entonces necesitamos que los tiempos en redes sociales y noticias sean limitados para no crear más angustia. Si tú estás tranquilo, ellos están tranquilos. Eso es a lo que me refiero. Necesitamos que los papás den esta seguridad y puedan estar tranquilos para poder contener emocionalmente a sus hijos. Entonces, los niños son muy perceptivos. Si te notan de cierta manera, ellos van a sentirse de esa misma manera. Entonces, el poder ayudarlos a tranquilizarse y autorregularse es clave. Juega. Los niños, de la mejor manera que puede ayudar a toda esta situación es jugar, prestarles atención y de verdad tener este tiempo de calidad jugando con ellos, ¿ok? Pedir ayuda. Si en algún momento te sientes saturado o saturado de tanta cosa, de verdad para eso está la gente. Hay personas que te pueden ayudar. Genera redes de apoyo en las que tú te puedas sentir cómodo y te puedan ayudar, porque es muy, muy complejo la situación en la que estamos viviendo, donde tienes que limpiar la casa, trabajar al mismo tiempo, estar en la clase en línea, estar al pendiente de todo. Entonces, no hay tiempo para hacer todo. Entonces, sí es necesario pedir ayuda. Entonces, si no la pedimos, pues la gente no se entera que la necesitamos. Entonces, creo que esta parte es bien, bien importante, poder pedir ayuda y que te organices para que puedas lograr todas estas tareas de las que estamos hablando. A veces parece que hasta los platos se reproducen solos y hay tantos quehaceres que hacer que nos podemos abrumar con tantas cosas, pero por eso es súper importante la organización y al final eso va a ayudar a que todo se pueda llegar a lograr. Tiempos de calidad con los hijos, eso es de lo más importante, tener tiempos en los que de verdad se puedan sentir cómodos, que aprovechen el estar contigo o con ustedes como papás o como familia, tener mucha paciencia. Todos estamos pasando por una situación muy compleja, entonces necesitamos generar mucho más tolerancia y paciencia, poderle dar seguridad a tus hijos en el sentido de yo estoy aquí contigo, yo te voy a cuidar y eso va a hacer que ellos disminuyan estos niveles de ansiedad y de estrés que puede llegarse a presentar. Fomentar la socialización a través de medios digitales. Esto es cuando son a lo mejor un poco más grandes, que puedan hablar con sus primos, con sus amigos, a través de varias plataformas digitales para que no se pierda la socialización y la comunicación con ellos. Y esto también creo que son tips para papás, ¿no? O sea, que ustedes también puedan seguir con la socialización por medios digitales sin tenerse que sentir aislados por completo. Tener una alimentación y ejercicio adecuado, ya que es muy fácil ahorita que estamos viviendo como una vida más sedentaria, a lo mejor no nos estamos moviendo lo suficiente, no estamos caminando a la escuela, caminando al transporte público, y eso hace que pues no nos ejercitemos. Entonces sí tener que insistir en esta parte y hacer un espacio para hacer ejercicio y cuidar la alimentación. Creo que es mucho más fácil teniendo tantas cosas en casa que a lo mejor la alimentación no sea la adecuada. ¿Qué más necesitamos hacer? Para que todo esto se logre, de cierta manera tenemos que abrir un espacio, como les dije al inicio de todo esto, para validar emociones. Por ejemplo, estrategias ya más puntuales que pueden ayudar a que ustedes se sientan más conectados con sus hijos y que puedan validar estas emociones, es preguntarles y tener esta comunicación con ellos, a lo mejor al final del día, y preguntarles como, ¿qué aprendiste hoy? ¿Qué escuchaste hoy que fuera interesante o divertido? De verdad abrir el diálogo y que vean que estás interesado en lo que tienen que decir. Sé que los adultos estamos muy estresados, muy distraídos con todo lo que está sucediendo, pero creo que es importante abrir este espacio. ¿Qué fue lo más divertido que hiciste hoy? ¿Qué esperas hacer mañana que te emociona? Eso son justo lo que les decía antes, esta parte de crear expectativas, motivar con diferentes actividades y situaciones y también abrir sobre las emociones que a lo mejor pueden crear un poco más de malestar, como cuál fue la parte más difícil del día, qué fue lo que más te costó trabajo. Acuérdense que no hay emociones negativas, sino hay emociones que generan malestar o hay emociones que generan esta parte más de felicidad o son más agradables, pero siempre hay que abrir un espacio para validar las emociones, tanto nuestras como de nuestros hijos, y eso va a ayudar a que la dinámica familiar
de cierta manera se acomode y todos podamos pasar esta pandemia y esta cuarentena, lo que llegue a durar, pues lo mejor posible, ¿no? Teniendo un ambiente agradable en casa, donde todo el mundo se sienta cómodo y respetado al hablar de sus emociones, al hablar lo que sucede y acordarnos que al final todos somos equipo. Entonces, si te sientes en un lugar donde te van a echar la mano, te van a ayudar con todo esto, pues creo que todos estos síntomas pueden llegar a disminuir. Entonces, yo les agradezco esta oportunidad. Estos son mis datos por si en algún momento quisieran contactarme. Y pues eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias, licenciada, por su ponencia. Tenemos 2 preguntas. La primera es, ¿hay algún tipo de actividades o actitudes que usted no recomiende para los niños en pandemia? Es decir, que pudieran ser contraproducentes para su estado emocional en cuarentena. Pues creo que no. O sea, creo que hay que respetar mucho lo que los niños quieran hacer. A lo mejor a lo que me iría es más como al exceso de dispositivos tecnológicos, ya que están expuestos a las clases en línea, a más información que pueda llegar a provocar más angustia, pero en general algún tipo de actividad específica, pues creo que no, creo que depende de cada niño a lo que quiera, pues sí, dedicar su tiempo en general, y creo que los papás siempre hay que acordarnos que somos quienes mejor conocemos a nuestros hijos y que siempre sigan las mismas reglas y límites que habíamos puesto pues prepandemia. Yo creo continuar con eso siempre. Correcto, y en relación con ese último comentario, el tiempo límite precisamente de redes sociales que se recomienda en los niños. Pues creo que depende de la etapa de desarrollo y de la edad específica, pero sí que no se extienda mucho tiempo, o sea, que tenga como un límite siempre, pues a lo mejor depende de la edad, ¿no? Entre más chiquitos, menos tiempo, entre más grandes se puede extender el tiempo, a lo mejor adolescentes, por ejemplo, que es su forma de comunicarse con sus amigos, de estar presente esta parte de socialización, pues creo que se puede extender mucho más el tiempo, ¿no? Como estar en el celular, a lo mejor en FaceTime o en llamadas, creo que se puede extender más. O sea, entre más chiquitos menos y entre más grandes y adolescentes creo que se puede extender más. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias y que tenga buena noche. Con eso concluimos su intervención. Gracias a ti. Buenas noches.